312.000 empleos se recuperaron en agosto, según estudio de la Universidad Católica. Más de la mitad de estos trabajos fueron tomados por mujeres y se caracterizan por labores de cuenta propia. La cifra positiva está íntimamente ligada al término del desconfinamiento en algunas comunas. El plebiscito entra en tierra derecha. Diario Oficial publicó el protocolo sanitario que incluye horario diferenciado para adultos mayores, refuerzo del transporte público, kits sanitarios, desinfección de los locales, distancia mínima y será obligatoria la mascarilla, entre otras medidas para evitar los contagios con el coronavirus. Seremi de Salud confirmó que ahora inició sumario sanitario contra el pastor de Bajos de Mena, que sigue mostrando sus cultos religiosos en las redes sociales. Advierten que podrían sancionarlo con multa de 50 millones de pesos. Dueños de departamento en el que vive denuncian que no paga la luz ni el agua hace 10 años. La reelección de Donald Trump se pone cuesta arriba. Fuertes críticas recibió el mandatario después que se supo que habría ocultado a la opinión pública el peligro de la pandemia. El líder republicano atribuyó la nueva polémica a la prensa mentirosa. El Barcelona cambia de idea y ahora quiere cobrar por el rey Arturo. En Italia aseguran que sigue el interés, pero se enfrían las negociaciones. Y hoy un histórico, Humberto Chupete Suazo, volvió a gritar gol en Primera División. Esto y mucho más, luego en 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Partimos con buenas noticias para el empleo. La tasa de ocupación, es decir, el número de personas con trabajo, detuvo su caída y el continuo deterioro mostrado en los últimos meses. En agosto, de hecho, por primera vez se revirtió esta tendencia. La apertura y desconfinamiento gradual en algunas comunas serían las principales causas de la recuperación de más de 300.000 empleos en el país. Mire. Estuvimos cerrados desde el 18 de marzo, cuando ya nos dimos cuenta que no se podía seguir abriendo. Y desde ahí la incertidumbre. María Jesús trabajaba con 10 colaboradoras en este Café Play orientado para compartir con niños. Suspendió contratos y frenó las compras. Tuvo que parar. Providencia inició su etapa de transición. La medida se comenzará a aplicar el próximo lunes. Cuando se informó que se podía abrir, repentinamente hubo que empezar a desarrollar, buscar información, buscar los protocolos que había que seguir. Y así retomó su trabajo. Esta empleadora activó de nuevo su café y ahora está enfocada en sacarlo adelante. Oye, espérate, no puedo creerlo, al fin de vuelta. Un regreso que representa a muchos. El Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica reveló un dato esperanzador. La tasa de ocupación en Chile por fin dejó de caer. En agosto el número de personas con trabajo se recuperó. Y aunque aún la pérdida de empleos es importante, la cifra marca un quiebre. En esto que ha sido tan lúgubre, esta es una señal de vida, ¿no? Que creo que puede ser esperanzadora. Significa que en el último mes se recuperaron 312.000 puestos de trabajo, 131.000 fueron tomados por hombres y 181.000 por mujeres. Estamos haciendo caja de aperitivo, productos para llevar. Tratamos de tomarlo con mucho optimismo, o sea, como que es un proceso nuevo, distinto, y tratar de que salga de lo mejor posible. En el detalle, la mayor cantidad de empleos se recuperó principalmente gracias a los independientes, un tipo de trabajo por cuenta propia, a veces más precario y sin seguridad social, seguido de asalariados, los que tienen contrato, y trabajadoras de casa particular. Se está vendiendo más, pero que resulta que yo, aunque venda más, tengo que surtir el carro como lo tenía si yo estaba en quiebra. Carlos pudo recuperar en parte al público que tenía hasta antes de la pandemia. Vive en la Florida y por eso pudo salir tranquilo, otra vez, hasta Providencia, a vender. Sí, fue un alivio porque yo de ahí ya empecé a comer un poquito más, estar más tranquilo. En un proceso de recuperación, lo primero que va a crecer y que va a salir más espontáneamente este trabajo por cuenta propia. Y pensemos en distintas actividades, en el comercio, ¿cierto? En distintos sectores, incluso en servicios. Reinicio de las actividades para muchos trabajadores que va de la mano con el desconfinamiento, un proceso que el gobierno sigue con atención. Por eso resulta tan importante el plan paso a paso laboral, que busca conciliar el necesario y gradual retorno a nuestras actividades con el debido resguardo a la vida, seguridad y salud de los trabajadores.
El deterioro del mercado laboral habría tocado fondo. El empleo en Chile mejora de a poco y con él la realidad de miles de familias. Se lo contábamos en nuestros titulares. Este jueves se dio a conocer el protocolo final que contiene las medidas sanitarias que van a regir en el plebiscito del 25 de octubre. Ya estamos en contacto con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, con quien queremos aclarar algunas dudas. Los saludamos primero, Patricio, ¿cómo le va? Buenas noches. Pero le voy a pedir 30 segundos de su tiempo porque tenemos algunos apoyos que nos van a ayudar a aclarar precisamente estas dudas. Vamos con el primero y conversamos de inmediato. El 25 de octubre la mascarilla será fundamental y con ella debe llegar a su local de votación. Al ingreso, personal del CERVEL desinfectará sus manos con alcohol gel u otra solución sanitizante. En la fila, antes de ejercer su derecho, debe respetar la demarcación del suelo para mantener el metro de distancia. No olvide, para evitar contacto con los vocales de mesa, llevar su lápiz de pasta azul para marcar el voto y firmar el padrón. Luego de sufragar, deberá abandonar inmediatamente el local de votación para evitar aglomeraciones. Bien, pues Patricio, ahí están algunas de las principales medidas sanitarias que va a haber que cumplir durante este plebiscito del 25 de octubre. ¿Quién es la persona que será la encargada en cada local de hacer que se cumplan estas medidas sanitarias? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Iván, encantado, gusto saludarlo. Bueno, nosotros hay un delegado, jefe de local, que es el que está fundamentalmente a cargo de cada uno de los 2.715 locales de votación que van a funcionar en el país. Pero además el CERVEL por primera vez a contratar a más de 15.000 facilitadores electorales que van a estar identificados y que van a estar en todos los locales de votación, cuya función precisamente es ordenar las filas que pueden producirse fuera de los locales de votación, controlar que efectivamente se mantenga la distancia social, la distancia física de 1 metro al menos, y también que se respete el tema de la mascarilla. Hoy día es obligatorio usar la mascarilla en la vía pública, de tal manera que las personas van a llegar con la mascarilla. Estos mismos facilitadores van a ser quienes higienicen las manos de las personas cuando ingresen ya al local de votación, porque hemos establecido un aforo en el local de votación, para decir, tiene una capacidad determinada que va a resultar, ¿no es cierto?, en cada local de multiplicar por 10 el número de mesas que funcione dentro del local, obviamente sin considerar a los vocales, a los apoderados y a los facilitadores del servicio electoral. Ya vamos a ir con eso. Entonces, es el facilitador la persona que va a tener esta función bien importante. También se extendió el horario de funcionamiento de los locales. ¿Cuál es el rango que se va a aplicar para que este sea un plebiscito seguro? A ver, hoy día el funcionamiento de los locales, estamos pidiendo que a las 7:30 de la mañana lleguen los vocales que se han constituido ya el día anterior. Hay que recordar que el sábado 24 a las 15 horas tienen que constituirse las mesas en los mismos locales. La idea entonces es que lleguen a las 7:30 de la mañana y funcionen desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Vale decir, en vez de 10 horas, que es lo normal y habitual, 12 horas de votación para el plebiscito del 25 de octubre. En ese sentido, Patricio, estábamos acostumbrados a tener los primeros conteos en las mesas, más o menos a las 5 o 6 de la tarde. ¿Cuál es la previsión para la entrega de los primeros cómputos en esta ocasión? A ver, yo creo que sí, porque además se cierra a las 20 horas, salvo que haya electores o electoras esperando para votar, caso en el cual tienen que seguir recibiendo la votación de esas personas hasta las 12 de la noche. No se puede pasar al día siguiente. Ahora, va a depender, ¿no es cierto?, del momento del cierre de las mesas. El escrutinio puede ser un poco más lento porque, claro, dentro del kit sanitario de los vocales hay guantes especiales, hay una mascarilla o protector facial para los efectos de poder contar los votos. Hay un aforo respecto de no más de 10 personas van a poder estar participando en cada una de las mesas viendo el escrutinio sin considerar a los apoderados de cada una de las opciones. Nosotros estimamos que puede ser 1 hora después del cierre de las mesas, vale decir alrededor de las 9:30 de la tarde, de la noche, cuando ya tengamos algunos resultados. Hay que recordar que el procedimiento es el mismo en las elecciones generales, vale decir, desde cada uno de los locales se digitaliza y se digita el acta respectiva y eso va a un sistema, ¿no es cierto?, donde va progresivamente, y no interviene la mano humana, va progresivamente entregando los resultados. A mí me corresponde como presidente del Consejo Directivo entregar boletines solemnes
cada cierto tiempo, pero habitualmente lo estoy dando retrasado respecto de los resultados que ya están en la página web y que están disponibles y que llegan directamente a los medios de comunicación, a los partidos políticos y también al público en general a través de la página Plebiscito Nacional 2020. Bueno, hay una serie de dudas, por supuesto, sobre qué es lo que tenemos que hacer ese día cuando ingresemos a la mesa, si se recibe o no el voto, si es que hay que entregar o no el carnet. Vamos a ver en el siguiente video precisamente este protocolo y lo comentamos de inmediato. Cuando inicie el proceso de votación, deje su carnet sobre la mesa y retírese la mascarilla por 3 segundos para que el vocal ratifique que usted es la persona que figura en la cédula. El vocal de mesa no debe tocar su carnet. Posteriormente recibirá las 2 papeletas con las opciones del plebiscito. Con su lápiz de pasta azul ingresará a la cámara secreta, que esta vez no tendrá cortinas para permitir la circulación del aire. Luego deberá depositar el voto en la urna y firmar el libro que solo puede manipular el encargado de la mesa de votación. Bueno, sobre esto es inevitable que se puedan cometer algunos errores. De hecho, en esta jornada el ministro Monker, cuando estaba haciendo una demostración de cómo se tenía que realizar este protocolo, entregó el carnet. Y vamos a revisar ese video de la misma manera en lo que habría hecho en otra elección. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cómo se vería? Mire, veamos lo que pasó con el ministro Monker y se lo pregunto de inmediato. Ok. Muestro la cara. Muestro la cara. Ahí está, 3 segundos tiene que la gente sacarse la mascarilla el votante para de alguna manera ratificar que es quien aparece en la cédula, pero ahí está el ministro Monker entregando y después recibiendo el carnet. ¿Cómo hay que actuar, Patricio Santamaría? Claro, no, tiene que llegar, ¿no es cierto?, el elector, se pone a 1 metro de distancia al menos del vocal, pone sobre la mesa su cédula de identidad, vale decir, no hay contacto material ni humano con el vocal, pone sobre la mesa la cédula de identidad, se retira 1 metro hacia atrás para tener 2 metros de distancia y cuando el presidente se lo indica, se saca la mascarilla por 2 o 3 segundos de manera que puedan constatar que es su identidad. Previo a eso, digamos, después de eso, vuelve a ponerse la mascarilla, recibe la votación y con su lápiz pasta azul, por si acaso, si las personas no llevan lápiz de pasta, no les funciona en ese momento, se les pierde, nosotros vamos a tener lápices de pasta azul para los efectos de facilitarles que puedan firmar el libro de registro, como se está viendo ahora, y que puedan además emitir su preferencia. Posteriormente vamos a sanitizar, a higienizar ese lápiz de pasta azul para si lo requiere otro elector. Pero ese es el sistema. Uno, recibiendo las cédulas, se dirige a las cámaras secretas que en esta oportunidad no tendrán, como dice la ley, ni cortinas ni puertas. Eso no significa que se ponga en riesgo el secreto, porque se van a instalar de una manera tal que tengan vista ciega, vale decir, que nadie pueda observar cómo está votando o qué preferencia está marcando la persona. Hecho eso, se cierra el voto. Aquí aclaramos inmediatamente muchas consultas que hay. Desde el 2012 que ya no se usa esta estampilla que había que pasarla por la lengua, ¿no es cierto? Así, por decirlo de una manera coloquial, y cerrar. Se nota que no han votado hace mucho tiempo los que preguntan esto, porque el 2012 en realidad es un adhesivo del CERVEL con el cual se cierra la cédula. Vuelve a la mesa la persona con la cédula en la mano, exhibe el voto, digamos, para que se entienda, exhibe para que se vea que efectivamente es la misma que recibió en la colilla donde está la numeración. Y es el propio elector el que corta la colilla, la pone en el depósito donde están quedando las colillas de los votos y entra, deja el voto en la urna. Posteriormente va, retira su cédula de identidad, se vuelve nuevamente con el alcohol gel que esté disponible a limpiar sus manos y se retira lo antes posible del local de votación. Aquí todos los expertos han coincidido en decirnos que lo importante es pasar el menor tiempo posible y usar un sistema que permita a la brevedad, en todo caso, participar en este proceso histórico. Claro, la idea es que esté la menor cantidad de tiempo posible dentro de la sala la persona que vaya a votar, porque se tiene que evitar ahí la aglomeración de personas. Hace algunas semanas al ministro del Interior se le preguntó precisamente cuándo sería una buena fecha para tener un protocolo definitivo de las condiciones sanitarias. Dijo que en septiembre. Hoy fue consultado por esto el ministro Pérez. Escuche la respuesta y le tengo una pregunta sobre este tema. Creemos que es muy importante, a pesar de las restricciones de carácter sanitario, cumplir esa fecha para que la ciudadanía resuelva. Y todo el esfuerzo que estamos haciendo es teniendo presente el tema de la pandemia para asegurarle a las personas de que esto va a ser seguro, que va a ser responsable y va a ser participativo y va a ser informado.
Patricio, antes que se nos vaya el tiempo, ¿hay posibilidad de que este protocolo sea modificado nuevamente antes del plebiscito? No, nosotros creemos que, Iván, que este es el protocolo que hemos trabajado con el Ministerio de Salud, con el Consejo Asesor del Ministerio de Salud, con el Colegio Médico, recibimos también algún aporte, con la Sociedad Chilena de Epidemiología, la Sociedad Chilena de Infectología, incluso vía con Washington a través de la Organización Mundial de la Salud. Es un protocolo donde no hemos escatimado expertos a quien consultar, pero podría tener a lo mejor algunas adiciones, podría agregarse algún tipo de adición, pero esto es lo esencial. Aquí está, y en el plazo establecido, 45 días antes, el CERVEL entrega un protocolo que trabajó con el MinSal y que asegura la votación ese día. Pero más allá del protocolo, Iván, si usted me permite un minuto, más allá del protocolo y de todas estas normas, lo importante es que nos autocuidemos. El escenario del 25 de octubre se está construyendo hoy día. El escenario del 25 de octubre no va a surgir así como por arte de magia. Si nos desbocamos, excúseme la expresión, el 18 y 19 de septiembre, si no nos cuidamos, no cuidamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a los grupos que participamos, vamos a tener un escenario que nos va a ser el más propicio para un evento histórico que no se va a repetir en muchos años, para poder definir, primera vez que se nos pregunta si queremos o no una nueva constitución, y el evento de que gane la prueba, quién debe redactarla. Por eso es tan importante haber conocido este protocolo sanitario. Patricio Santamaría, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga buena noche, muy amable. Buenas noches, Iván. Vamos a revisar otras informaciones. Primero, fue acusado por realizar masivos ritos religiosos en pandemia. Ahora es denunciado por estafar a una familia. El polémico pastor de Bajos de Mena, José Salgado, le debería una millonaria suma de dinero a un matrimonio por el no pago de cuentas de un departamento. Paralelamente a esto, la Seremía de Salud anunció que el religioso se arriesga una multa de hasta 50 millones de pesos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un pastor chanta. Hechicería, macumbería, tarotismo, brujería, aleluya, Illuminati. José Salgado, me siento estafado. El Dios de la Virgen de los ladrones. Hay pastores y hay lobos rapaces. La intención mía siempre ha querido ayudar a la gente. Fuimos en un tiempo cristiano, pero no sinvergüenza como él. ¡Cristo vive! ¡Amén! Luego del reportaje emitido por 24 Horas Central, recibimos una denuncia de una familia de La Pintana, quienes aseguran haber sido estafados por una millonaria suma de dinero por el pastor Salgado. Predica lo que no practica, dice este matrimonio. Les debe 8 millones de pesos, denuncian. Son cuentas impagas de un departamento que le arriendan en Bajos de Mena. Un pastor tiene que ser justo, real. No estar estafando porque él está lucrando con el departamento. Él pide el diezmo, él pide ofrendas para pagar el arriendo, la luz y el agua. ¿Y dónde están las deudas? ¿Dónde está esa plata? La deuda es por el suministro de luz y agua que debe desde 2010. Nos cuentan que cada vez que le piden una explicación, él comienza con excusas. Es la primera vez que se desahogan de esta manera. No dan más. El pastor solo les paga un arriendo mensual de 50.000 pesos. Ellos piden al menos 200. José Salgado, me siento estafado porque prácticamente no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Siempre que voy me da esperanza. Y esa esperanza nunca, jamás han llegado. Rey de Dios y en cuya presencia el hoy que nunca quise. ¡Aleluya! ¡No! ¡Cristo vive! ¡Amén! José Salgado ya estuvo en la palestra por realizar un culto con COVID, donde contagió a 30 personas. Este miércoles, cuando le fuimos a preguntar por qué seguía haciendo las mismas ceremonias en pandemia, nos dijo con propiedad, él solo prospera con ayudar al prójimo. Lo único que queremos es ayudar a la gente, pero ahora en este momento no podemos recibir a nadie, porque tenemos que respetar las leyes y tenemos que tener, como dice la ley, el distanciamiento. Suena paradójico lo que asevera el pastor en dos sentidos. Primero, dice que respeta las normas. Falso. Gloria a Dios. Hay evidencias que demuestran todo lo contrario. Señor, te necesito. Segundo, asegura ayudar a la gente. Deja dudas. Una familia lo denuncia y se siente estafada por él. No te fuiste a la cárcel por papito corazón o por violencia intrafamiliar. Aquí si laváis 2 platos, son 2 platos, pero allá tenéis que lavar toda la loza.
Estos son nuevos registros que rescatamos del Facebook de Salgado. Son de solo algunos días. Exhorta con vehemencia la palabra de Dios a sus fieles, predica con ímpetu y logra persuadir con facilidad a sus seguidores. Bendito Dios, ahí estaba llorando. ¡Mi hijo! ¡No lo voy a ver! Y el Señor me dijo un día, predicaste, charlatán, predicaste ahí en el púlpito y dijiste, ¿para qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Lorena y Héctor llamaron al pastor para ver qué les respondía ahora. Contestó su esposa. Más allá no podemos cargar en nuestro bolsillo con una deuda que no nos pertenece a nosotros. Claro, no, si la entiendo. Ahí cualquier cosita que sepa la dice igual, porque con la cuarentena uno no puede salir ni a trabajar, pues siquiera lo tiene así. No, pues estamos viviendo de lo que nos da el gobierno, imagínense, y de pura misericordia. No hubo una respuesta convincente. Lorena, de paso, le preguntó por los ritos que realizaron en pandemia, mostrado por 24 horas. Y ahora vi un reportaje anoche del pastor, pues el pastor estuvo al borde de la muerte y de nuevo está con los cultos. Se está exponiendo él, se está exponiendo a la gente. ¿Ah? Mire, en la tele siempre van a decir miles de cosas, hasta los vecinos. Ya. Eso de los cultos, nosotros estamos tranquilos porque las cosas no son así. La Seremi de Salud vio los registros y anunciaron nuevas acciones. Ahora, 5 meses después del masivo brote generado por el culto del pastor, instruirán definitivamente un sumario. No existía un expediente por el caso. Si constatamos que se están realizando estos cultos en comunes en cuarentena, será la respectiva investigación para levantar un sumario sanitario que puede llegar a una multa de 50 millones de pesos. Patricio, Lorena, un matrimonio afectado por una millonaria deuda desde hace una década por parte del pastor José Salgado, un incumplimiento más del líder religioso de Bajos de Mena, que se suma a su desprolijo acto de celebrar cultos en plena época de pandemia, pese a ya haber contagiado por COVID a decenas de sus entusiastas seguidores. ¡Misericordia! ¿Qué es lo que es misericordia? ¿Qué es lo que es misericordia? ¿Qué es lo que es misericordia? ¿Qué es lo que es misericordia, Señor? ¿Qué es lo que es misericordia? ¡Me piqué! A 50 días de las elecciones presidenciales, Estados Unidos sigue centrado en las polémicas declaraciones de Donald Trump, en las cuales admitió haberle restado importancia a la peligrosidad de la pandemia. Desde humoristas hasta senadores están cuestionando al mandatario, quien culpó a la prensa mentirosa de las críticas. Mire. Well, I think, Bob, really, to be honest with you, sure, I want you to I be. wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Because I don't want to create a panic. Yeah. I remember Americans not panicking when they spent thousands for a roll of toilet paper on eBay. Well, good job with that. This country's never been more chill. A lot of people aren't even moving. You didn't want to create a panic? You didn't want to create a panic? So what did you want? For people to very calmly be dying in the streets? Hasta los programas de humor y entretención estadounidense dedicaron parte de su programación a las polémicas declaraciones de Donald Trump. Su elección de haber minimizado o haberle bajado el perfil a la verdadera gravedad de la pandemia sigue provocando coletazos en el país, sobre todo desde el Congreso. There is damning proof that Donald Trump lied and people died. This report is totally believable. We all know President Trump puts himself first, but this time the consequences were deadly. Los audios del periodista Bob Woodward, grabados en marzo pero filtrados este miércoles a la prensa, han significado un terremoto político para la Casa Blanca. El mandatario asumió haber ocultado deliberadamente información sobre la propagación del virus. Esto cuando Estados Unidos recién se convertía en el epicentro de la pandemia, que hoy ya deja más de 190.000 muertos y sobre 6 millones de contagiados en el país. Pese a este escenario, Trump le restó importancia a sus palabras y señaló que las críticas han sido causadas por la prensa. If Bob Woodward thought what I said was bad, then he should have immediately, right after I said it,
gone out to the authorities so they can prepare and let them know. But he didn't think it was bad, and he said he didn't think it was bad. The only one that said it was bad or thinks it was bad were the fake news media. A solo 50 días de las elecciones en Estados Unidos, la carrera presidencial se vuelve cada vez más crítica. De acuerdo a las últimas encuestas, el demócrata Joe Biden mantiene una leve ventaja frente a Trump. Por eso, una de las interrogantes es si la filtración de los audios podría afectar la distancia entre los candidatos. No me atrevería a decir, mira, esto va a cambiar por entero finalmente la carrera, porque una vez más, las demografías son muy distintas y los públicos también son muy diversos. Va a depender de cómo se defienda Trump y va a depender finalmente de cómo la aguja electoral cambia en estados clave. Donald Trump, el presidente que busca la reelección, no solo debe enfrentar a Biden para seguir en la Casa Blanca. Ahora debe responder por sus polémicas acciones durante una de las peores pandemias que ha vivido Estados Unidos y el mundo. Y usted seguramente se ha enfrentado con esto. Hasta 150.000 pesos puede costar la copia de un documento indispensable para, por ejemplo, comprar o vender una propiedad. Usuarios se han quejado por el excesivo costo de una escritura pública, certificado que, aunque ya está digitalizado, tiene un valor de 4.000 pesos por carilla, un trámite que en promedio alcanza los 100.000 pesos. Ubicado en calle Almirante La Torre, el Archivo Judicial de Santiago mantiene bajo custodia cerca de 7 millones de expedientes entre causas criminales, civiles y laborales. Además de casi 1 millón de protocolos notariales. Cada tomo o registro está formado por las escrituras públicas que fueron autorizadas ante un ministro de fe. Documento requerido para la compra o venta de un bien inmueble. Ahora acabo de pagar cerca de 200.000 pesos en cosas por trabajo, obvio, pero que son cosas necesarias. Sale 3.900 por carilla acá. La firma que va al final del documento sale 1.000 pesos. Las vigencias salen 11.000 pesos. Es harta plata. Encuentro que es un poco caro, porque una escritura que tiene 30 hojas te sale 120.000 pesos, y es digital, efectivamente, pero también es un trámite que uno puede hacer una vez y después se lo mandan por correo. O sea, en términos del proceso es cómodo, pero yo creo que es caro. Cobrar por cada carilla de un documento que es en PDF, que está digitalizado. Ya, en PDF creo que debería ser menos el monto, porque el gasto de papel, de tóner, etcétera, debería reducir el gasto. Al momento de solicitar la copia de una escritura pública, el Archivo Judicial cobra 3.900 pesos por cada carilla del documento. Así quedó establecido por un decreto del Ministerio de Justicia que data de 1998. Yo creo que con una pequeña reforma, con un nuevo decreto del Ministerio de Justicia, podría establecerse un cobro único por PDF y de esta manera facilitarle el acceso a los ciudadanos también al sistema de la escritura. Si usted, por ejemplo, quiere vender su casa y resulta que la escritura fue larga porque la compró en un remate judicial, esa escritura podría tener 15, 20 páginas, porque incluiría la sentencia judicial, y esa escritura le podría salir a usted 80, 90, 100.000 pesos. Julián Miranda Oces es el archivero judicial de Santiago, donde trabajan casi 100 funcionarios, y explica que los valores no se han modificado desde el año 2009. Más que cobrar el documento que va en archivo PDF, es todo lo que está detrás. El almacenaje por 80 años, la digitalización, las certificaciones. La gente debe entender de que aquí hay todo un proceso para que ella, la persona que necesita la copia de escritura pública, tenga la certeza jurídica de que el documento es válido en cualquier lado. Archiveros, notarios y conservadores forman parte del proyecto de ley de reforma al sistema registral de Chile. Dentro de ese proyecto de ley viene establecido que el Ministerio de Justicia podrá fijar bandas de precios. Entonces, claro, efectivamente, el arancel que tenemos hoy día del año 1998, si nosotros sacáramos una cuenta reajustando el IPC, reajustando, digamos, los aranceles a la época de hoy día, nosotros efectivamente por carilla podríamos cobrar 5.000 y tantos pesos. Ministro, ¿qué le parece que por un documento digitalizado cobren por carilla? Es que tengo entendido que está así en el arancel. Entonces hay que modificar aquello porque, como tú bien dices, ahora todo se está digitalizando, sería otro tipo de cobro que debería ser y debería estar regulado por la ley. Presentado hace 2 años por el Ministerio de Justicia, el proyecto de reforma al sistema registral fue aprobado por la Cámara de Diputados y hace 9 meses se encuentra en el Senado. La única explicación razonable para que esto no avance en el Congreso de manera decidida
es que ha existido un lobby muy intenso por parte de quienes hoy día ocupan las notarías, los conservadores y los archivos judiciales, quienes se verían afectados por esta normativa. Notarios, conservadores y archiveros, garantes de la fe pública y eslabones de la cadena que conforma el sistema registral chileno, con aranceles que se encuentran fijados por sendos decretos que datan de fines de 1998. Sebastián Izquierdo, el formalizado líder de Capitalismo Revolucionario, tiene prohibido asistir a eventos públicos. Esto luego de la revisión de las medidas cautelares en su contra que el Ministerio Público solicitó tras participar en una manifestación la semana pasada y por ser considerado un peligro para la sociedad. Literal nos prohibieron manifestarnos. Izquierdo. Así es, desde este jueves ni Roberto Belmar ni Juan Sebastián Izquierdo, los líderes según el Ministerio Público de Capitalismo Revolucionario y Vanguardia y representantes del rechazo, no pueden asistir a manifestaciones públicas. La razón: la Fiscalía estima que personas que en marchas ocurridas en febrero, en marzo de este año, en donde se causó lesiones, en donde se amenazó a gente, no pueden seguir participando de otro tipo de marchas que vayan ocurriendo en el futuro. Sebastián Izquierdo pasó de ser un cantante callejero a un activista ideológico. Lideró 2 marchas en las cuales protagonizó estos delitos que los llevaron a enfrentar a la justicia junto a Roberto Belmar. En ese entonces la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva, pero el tribunal otorgó el arresto domiciliario nocturno y el arraigo nacional. Pero ¿cuál era nuestra pretensión? Precisamente evitar que los imputados siguieran en esta lógica de participar en las marchas en donde se producen precisamente este tipo de delitos. Pero con esas cautelares no se pudo evitar su participación. El sábado recién pasado, Sebastián Izquierdo convocó y difundió un video preparándose para la marcha a la que concurrió por el rechazo en Las Condes el sábado 5 de septiembre. Asistencia que generó la petición de revisión de cautelares del Ministerio Público, al cual el tribunal accedió. Al señor Izquierdo y al señor Belmar se les va a negar a ir a la marcha. ¿La marcha dónde va a suceder, señoría, que el señor fiscal desea cautelar o donde sea la marcha, señoría? Porque la medida cautelar o el espíritu de la medida cautelar es acercarse a ciertos lugares o asistir a ciertas situaciones, señoría. Claramente los imputados se encuentran absolutamente prohibidos de asistir a cualquier tipo de marcha, específicamente esa. Así que entiendo que es cualquier evento público, político o no político. Cualquier evento público, los imputados no pueden asistir a dicho evento público. Decisión a la que el mismo Sebastián Izquierdo se refirió a través de su cuenta de Twitter, asegurando además que sufre una persecución policial, ya que Carabineros lo fiscaliza entre la 1 y las 3 de la madrugada. No solamente atenta contra mis derechos fundamentales, sino que se convierte en otro instrumento más por el cual Carabineros, comandados, enviados por el fiscal, van a poder seguir realizando un acoso policial exhaustivo en mi contra, en la cual yo, por ir caminando por la calle en las cercanías de algún evento público, cualquiera este sea, voy a poder ser llevado detenido por incumplimiento de la cautelar, pese a que tal incumplimiento no se ha efectuado, sino simplemente por la razón de que esa medida cautelar es ambigua y no tiene parámetros definidos. Y nos los vamos a meter a todos, va a ser exquisito. Por eso asegura, apelarán a la resolución ante la Corte de Apelaciones, pues dice en su red social que quiere asistir a la misa dominical. La Cámara de Diputados declaró admisible la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, quien presidió la comisión que el año 2016 otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, el único imputado por el asesinato de la joven Ámbar Cornejo. Estamos ya con Kevin Felguera, que tiene los detalles. Kevin, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Una acusación constitucional que finalmente es declarada admisible por la Cámara de Diputados. Más de 70 votos son los que respaldan este libelo acusatorio que finalmente, al ser declarado admisible, suspende de inmediato de sus funciones a la jueza Silvana Donoso por notable abandono de deberes. Eso es lo que está contemplado en el libelo acusatorio que ahora deberá analizar el Senado. Hubo reacciones tanto de los acusadores como de los abogados que estuvieron intentando al menos que esta acusación no prosperara. Revisamos esas palabras. Se trató de las víctimas y se trató de hacer justicia por todos los chilenos y las chilenas que se sintieron absolutamente desamparados
ante un actuar negligente. Lo único que hizo la ministra Silvana Donoso fue apegarse a la ley que existía en 2016 y esperamos que el Senado posteriormente pueda corregir este error que se ha cometido hoy día aquí. No se tomaron en cuenta los argumentos jurídicos y esperamos entonces que en el Senado se enmiende este grave error y que por lo tanto se rechace esta acusación constitucional, que no tiene fundamento jurídico alguno. No es como la defensa de la ministra Donoso ha dicho, que aquí se ha puesto en precario la independencia de un poder del Estado. Que aprendan los tres poderes del Estado que están al servicio del Estado. Una acusación constitucional que finalmente es declarada admisible por la Cámara de Diputados y según han dicho varios de los parlamentarios, el testimonio entregado por las relatoras que son parte de la comisión que revisa las libertades condicionales, finalmente marcaron el punto de inflexión para que muchos que estaban en duda se decidieran a aprobar la admisibilidad de esta acusación constitucional que probablemente la próxima semana tendrá que analizar el Senado entendiendo los plazos constitucionales que existen. Por ahora, la jueza Silvana Donoso queda suspendida hasta que el Senado se pronuncie. Tal cual, hasta que el Senado diga otra cosa. Muchas gracias, buenas noches. Madres que tuvieron hijos en pandemia denunciaron que a varios meses de dar a luz todavía no reciben el ajuar que por derecho les corresponde. Desde la Subsecretaría de la Niñez reconocieron este retraso, pero aseguraron que se están tomando las medidas para mejorar los tiempos de entrega. Nació en la clínica Las Cumbres, pero yo me hacía todos mis controles en el Cefam, María Cristina, y aparte me habían derivado al poliaro del hospital. Era donde quería tener a su hijo, pero poco antes del parto le dijeron que no había pensionado. Por seguridad y comodidad para estar acompañada, optó por una clínica. El problema, no solo los gastos asociados, también los beneficios que aparentemente perdió, entre esos el ajuar. Yo había considerado totalmente el hospital como primera opción por el hecho de que yo estoy sin pega y el papá igual, entonces ahí te daban el ajuar completo, la cuna, todas las cositas, y era algo que a nosotros nos servía. Por ley, toda guagua nacida en hospital tiene derecho a uno de estos, ajuar que en pandemia no ha llegado a todas las familias. No se entrega, solo los que tengan en hospital público, ya sea de manera pública, por así decirlo, o por pensionado. ¿Eso quién te lo dijo? En los hospitales. Son implementos importantes para su llegada como la cuna, sin trámites ni costos, solo el alta médica. Estoy esperando que lo entreguen. Tercera vez. La tercera es la vencida, dicen. Pero estas madres, aunque se atendieron todo el embarazo en el sistema público, de un día para otro, producto de la emergencia sanitaria, pasaron al sistema privado. Ya meses de haber dado a luz, aún no tienen su ajuar. Trámites sin respuesta que deben realizar en plena pandemia. Sí, da miedo. Yo ahora dejé a mi bebé encargado en casa porque no he querido traerlo, pero las primeras veces tuve que venir con mi bebé recién nacido y con mi hijo de 4 años. Hace unos días, el programa a cargo de la entrega de estos implementos publicó estos instructivos. Señalan los documentos que deben llevar a los hospitales para recibir el ajuar, pero no sería la misma información que manejan en los centros hospitalarios. Me dijeron que era solamente para las personas que estaban en el hospital, o sea, que habían tenido su bebé ahí y les daban el alta, se podían llevar el ajuar. Nos dan una información y después todos los funcionarios la niegan. Entonces, ¿para qué publican algo si no se va a hacer realidad? Efectivamente tenemos un 30% de retraso respecto a igual fecha del año anterior. Información que según la subsecretaria de la Niñez ha sido traspasada al Ministerio de Salud para que sea bajada a los centros hospitalarios. Y entendemos que en medio de la pandemia y el colapso de los hospitales puede haber alguna vez desinformación, pero para eso estamos nosotros potenciando los equipos y informando de forma permanente respecto de todos los cambios que hay en este sentido. En los peores meses de pandemia, el sistema de hospitalización se vio estresado al punto de tener que reconvertir o reasignar espacios para atender a pacientes en extrema gravedad por el COVID-19. Varias unidades en distintos hospitales modificaron sus rutinas, lo que fue advertido por las autoridades, pero las consecuencias se ven ahora, según ellas. Esta mujer será madre dentro de poco y teme no contar con los beneficios que como paciente de un hospital le corresponden. Decidimos pagar para tener el bebé en clínica y poder estar acompañados. Y también tener el bebé en clínica significa perder el ajuar. Desde la subsecretaría aclararon que todas las mujeres pacientes de hospitales independientes que hayan accedido a clínicas a través del bono PAD podrán acceder a estos implementos. Tienen que ir al hospital que corresponde, señalando que ellos cumplen los requisitos para recibir esto y se les va a entregar.
Cualquier duda en esta materia, cualquier retraso, hemos habilitado un correo para esto. Sí, al fin. ¿Estás contenta? Sí, algo desesperado y que se necesitaba en realidad, porque si uno no lo necesitara, no vendría acá a pedirlo. Una cuna, sábanas y varios implementos más que en principio estaban pensados para la llegada de la guagua, una que ya tiene casi 2 meses, tiempos que aseguraron desde la Subsecretaría de la Niñez deberían mejorar en el corto plazo. Una jornada negra se dio en Colombia. 10 personas murieron a raíz de las protestas ciudadanas luego de conocerse un caso de violencia policial en Bogotá que le costó la vida a un abogado. Las imágenes recuerdan, por ejemplo, lo sucedido con George Floyd en Estados Unidos. La represión policial y la violencia callejera se mezclaron en varias ciudades colombianas con un trágico destino y desgraciadamente con un lamentable final. 10 personas perdieron la vida, 7 murieron en Bogotá y otras 3 cayeron en Soacha. Todo esto tras la ola de protestas generadas tras un caso de abuso policial que estremeció a todo el país. Por favor, por favor, ya, por favor, no más. Estas imágenes se fueron captadas minutos antes de que el abogado Javier Ordóñez perdiera la vida tras recibir 9 descargas eléctricas propinadas por la policía. El video fue grabado por testigos que vieron al profesional en el suelo cuando regresaba de comprar. La familia de la víctima también se refirió a este hecho. Y la policía pues ha venido diciendo que es un proceso policíaco, pero realmente no es un proceso, lo asesinaron en los policías y por eso lo único que nosotros queremos es justicia. El hecho recordó no solo la rodilla que a George Floyd le pusieron en el cuello, sino que una serie de otras arbitrariedades donde civiles fueron las víctimas. Centenares de manifestantes desataron su ira. La policía reaccionó reprimiendo a muchos de los que estaban en la calle. La protesta se tornó peligrosa. Pero nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Y en este país, los hijueputas, si tienen los poderes de matar a la gente, los indefensos, los campesinos, hoy estamos acá por los campesinos, hoy le toca a un civil bogotano, pero todos los días le toca a la gente de los campos. Al margen de la cifra lamentable de muertos, hubo también 140 personas heridas, 53 manifestantes y 87 uniformados. Además, hubo daños en varias estaciones de la policía y 37 máquinas del transporte público fueron incendiadas. El presidente de Colombia se refirió a los hechos de violencia. A cualquier deshonra del uniforme tenemos que exigir que se apliquen sanciones oportunas, objetivas y, por supuesto, producto de rigurosas investigaciones. Los manifestantes acusaron fuerza excesiva de la policía. En total hubo 70 personas detenidas. La alcaldesa de Bogotá también se refirió a esta situación. Podemos afirmar que anoche hubo uso indiscriminado de la fuerza, no abuso policial, uso indiscriminado de la fuerza, de armas de fuego, en varios puntos de la ciudad por parte de miembros de la policía. Abuso de poder y violencia callejera. Por ahora el Congreso se alista para presentar un proyecto de reforma a la policía que busca aplacar la indignación en las calles de Colombia. Y de regreso a nuestro país, la pandemia amenazó su mes estrella y hoy buscan la fórmula para poder reinventarse. Estamos hablando de los emprendedores y los oficios dieciocheros que tras las restricciones de este año apuestan por nuevas modalidades para comercializar sus productos. ¿Cuáles son? Los vemos en el siguiente informe. La feria que vamos a trabajar, que es Pelequén, que es el fuerte de uno, no se hizo. Lo que pasó por la pandemia, pues, eso nos complicó harto. Se fue a harta venta. Por ejemplo, el año pasado vendí casi 1000 empanadas. 3 historias distintas con un denominador común. La pandemia las afectó en su mes estrella. No van los niños a bailar al colegio como antes. Entonces, no, y además, como no van a ver fondas, no se van a lucir ahora. Septiembre y agosto vendía 10, 12 millones. Se vendía. Y ahora nada. Tras 42 años en el rubro, Nancy nos asegura que este ha sido el golpe más fuerte. Sus ventas no repuntan y teme a que se pierda una tradición. Por eso este año apuesta por la venta por internet. Ojalá sea buena,
porque ya, por ejemplo, ya puso unos sombreritos y se vendieron 2 sombreros. A sus 78 años se desafía con la tecnología. Me ayudó un nieto que está estudiando, pero él, como puede, me ayuda de la casa, Lela, hay que entregar estos sombreros, y él va. Una historia que se repite entre los emprendedores y los oficios 18eros. Por eso, el FOSIS lanzó una plataforma para darles un empujón en esta reinvención. Vendíamos 1000 diarios y ya de julio, junio ya estábamos, en abril hacíamos todo. Y ya de junio ya empezamos con 1000 y 5000, entregamos todos los sábados. Elisa es la 4ª generación de su familia que confecciona volantines. Normalmente se preparaba desde abril para esta fecha, pero la pandemia amenazó sus ventas e ingresos. Más tardío porque empezamos en agosto. Antes empezaba yo en abril y ya tenía todo cortado, todo doblillado. Aquí encerrados nomás nosotros, no podíamos comprar el material, pero logramos comprar algo y con lo que compramos ya hicimos algo para vender. Nuevamente, son los más jóvenes de su familia los que le dan un impulso al negocio y se atrevieron incluso con más productos. Igual innovándolos con otras cosas, pues, si no está el volantín, estamos haciendo unas cajitas para el 18 que son servilleteros, hizo remolinos que estamos nosotros igual haciendo. Innovación que Jenny también exploró este año. Pasó de la masa de las empanadas a la de galletas, pasteles y tortas. Este año, como ya no van a haber tanta venta de empanadas, entonces tenemos que buscar otra forma de salir adelante con el emprendimiento. Si este año no hay empanadas, hay pasteles. Además, ofrecerán su talento a través de clases online. Vamos a tener una serie de activaciones en redes sociales donde emprendedores también, como Elisa, van a contar cómo poder hacer algunos productos tradicionales que ellos elaboran para poder pasar un 18 entretenido. No todos logran conectar con las nuevas plataformas y muchos se quedarán sin su principal ingreso. Jenny, Nancy y Elisa buscan inspirar a sus compañeros para intentar soportar las consecuencias de la pandemia. Súper buena porque así damos a conocer nuestro trabajo. Es una ayuda, sabiéndola llevar bien. Para mí bueno porque lo poco y nada que hacemos nos sirve para tener un poco más de dinero. Una mano para un sector golpeado que espera con estas nuevas plataformas llegar a la mayor cantidad de chilenos y mantener la tradición 18era vigente. Bien, pues como todos los jueves nos ponemos al día con el coronavirus. Esto es lo que se sabe del COVID-19. Pascal Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Iván. O sea, ¿sabes qué? No tan bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te voy a contar. La semana pasada estuve preocupada. Y me preocupé porque, al igual que 1/3 de la población en nuestro país, sufro de rinitis alérgica. Entonces, sentí algunos síntomas que se pueden confundir con el COVID-19. Por ejemplo, picazón en la garganta, algunos accesos de tos, y eso te preocupa, obviamente. Aunque en mi caso, yo tengo un tratamiento y no estaba siguiéndolo de manera muy rigurosa. Entonces, en ese sentido, volví a ir al doctor para poder tratarme y además averigüé con él cuáles son los síntomas en los que uno se tiene que fijar para no confundir el COVID-19 con la alergia. ¿Cuáles son estos síntomas? La doctora Laura Mendoza nos lo va a contar en la siguiente respuesta. Cuando se presenta la dificultad respiratoria, que es muy importante en el COVID-19 porque sugiere una neumonía, esta dificultad respiratoria es como de todo momento. Una vez que aparece, se mantiene. La dificultad respiratoria del asma alérgica es paroxística. Es como puede suceder en un momento, después pasa. El gran porcentaje, diría yo, de pacientes que tienen síntomas alérgicos, pero ya más crónicos, no solo estacionales, sí se da cierto grado de disminución del olfato, pero no presentan esta alteración del gusto, esta vigencia que caracteriza a un buen porcentaje de pacientes con COVID-19. Lo que sí es muy importante es, ante la duda, abstente. O sea, si uno tiene duda de que puede ser alergia o coronavirus, tiene que ir al doctor y ver y comprobar que no está padeciendo coronavirus para así evitar seguir aumentando el contagio. ¿Pasamos a otro tema, Iván? ¿Te parece? Sí, porque esto es una duda que tenemos todos, sobre todo después de las palabras de la OMS, que ha señalado que quizás no antes del 2022 habría vacuna. ¿Qué pasa con aquello? Vacunación masiva. Claro. Vacuna todavía están en duda y además nos asustamos bastante cuando el martes se informó de esta pausa de la fase clínica de la vacuna de Oxford con AstraZeneca.
Pero no es la única vacuna que está avanzando y la única vacuna que se está probando en una etapa de pruebas clínicas, de ensayos clínicos. Hay varias vacunas, ya lo hemos dicho, en nuestro país que se están probando y que se van a probar, y hay bastantes, digamos 35 vacunas que están en la carrera por conseguir ser el antídoto al COVID-19. Las vamos a ver ahora en una tabla que hicimos, por supuesto no con las 35, pero sí con algunas de ellas, como es la vacuna Sinovac, que es la china, que va en la fase 3, la vacuna Moderna de Estados Unidos. Hemos hablado de varias de estas, ¿no? De la CanSino, que también se va a probar en nuestro país, Janssen, a cargo de la Universidad de Chile. Y en el caso de Gamelaya, va a llamar la atención, ¿te llama la atención algo ahí en ese cuadro? Está con todas las fases 3 y aprobación final. Así es, está hasta el final, es como ya para descorchar una champaña, ¿no? ¿Esa vacuna cuál es el origen? La rusa. Esa es la Sputnik 5. ¿Y por qué no nos podemos alegrarnos tanto porque ya esté en todas esas etapas ya resueltas? Es porque no se ha podido corroborar de manera independiente que todos estos antecedentes que han entregado a la OMS digamos, sean certeros. Si su seguridad y su efectividad es tal, aún no se conoce. Pero ¿tendremos vacuna antes del 2022? Se lo preguntamos al ministro de Ciencia, Andrés Kuhn. Estamos trabajando con la Cancillería para poder conocer cuáles son las condiciones comerciales por las cuales podremos adquirir una vacuna, pero una vez que ya existan. Y por lo tanto, esa es una gestión que es complementaria y que se hace de manera paralela. También tenemos que pensar el desafío del suministro, esencialmente para toda la población mundial. Y por lo tanto, vamos a tener que tener eso en cuenta al momento de la producción y luego del acceso oportuno. La vacuna más rápida que se ha desarrollado en la historia se ha demorado 4 años, en 1967. Hoy día estamos haciendo un esfuerzo para que esos plazos se acorten. Nosotros creemos que se puede avanzar una vacuna durante el año 2021, pero es un gran desafío y no está asegurado. Aquí no hay garantías de que vamos a tener una vacuna en el año 2021. Estamos trabajando para que así sea. Hay optimismo, al menos. Hay optimismo, claro. El antecedente previo es la vacuna del 67, que son 4 años en un desarrollo muy acelerado. Acá esto sería dentro de 2 años, si es que todo se llega a producir de manera efectiva, 2020, 2021. Está difícil, yo diría que hay que ser más bien realista. Realista, pero con un toque de optimismo, sí, por supuesto, ¿no? por supuesto. Con un toque de optimismo. Además que con el paso de los días vamos averiguando más cosas. Por ejemplo, un estudio que ratificó la sospecha que tenían muchos especialistas respecto a un brote de COVID-19 que se ocasionó en un ritual budista en China. Ahí vemos un bus. ¿Por qué será? Te preguntarás tú. Bueno, evidentemente hay varias teorías. Ahí tiene que ver con la aglomeración de personas. Exacto. Mira, un ciudadano chino, al que vamos a llamar paciente cero, viajó tanto de ida como de vuelta en este bus y fue acompañado en todo el trayecto, en ambos trayectos, digamos, con las mismas personas. Este bus iba, como vemos, completamente lleno, solo tenía un asiento desocupado y este paciente cero habría contagiado a 23 personas. Y lo más llamativo es que pese a que este mismo paciente, este ciudadano chino, tuvo interacción con otras personas durante este ritual budista, que fue una ceremonia al aire libre, se determinó que todas las personas de este brote de COVID-19 habían sido contagiadas dentro del bus. Bueno, un espacio cerrado, sin la distancia adecuada, distinto del espacio a lo mejor donde se hizo esta ceremonia budista. Exacto. Lo más relevante es lo que vemos ahí en algunos íconos, que había una calefacción que hacía recircular el aire interno del bus sin que tuviera ninguna, ingreso de aire desde afuera. Un espacio cerrado, como tú bien dices. Pero escuchemos lo que nos dijo la doctora Vivian Luxinger respecto a este contagio en un bus. Cuando uno habla o tose, etcétera, se producen gotitas grandes y gotitas chicas. En el fondo es eso. Las chicas son lo que llamamos aerosoles. La particularidad de estas chicas es que como son pequeñitas, pueden estar más tiempo suspendidas en el aire y trasladarse a distancias mayores. Significa que hay un mecanismo de transmisión de mayor riesgo, porque no solo el contacto cercano a una persona a otra, sino que lo que pasó en el bus, que no estaban exactamente al lado, sin embargo igual se infectaron.
en un lugar cerrado, si no hay aireación, no hay ventilación, se mantienen las partículas suspendidas y con el virus en ellas. Sobre todo ahora, en la fecha en que estamos, cerca del 18, evitar estar muchas personas en un lugar cerrado sin ventilación. Pascal, esto pone una duda que es bien interesante, sobre todo si lo llama el caso chileno. Evidentemente es un caso, es una ceremonia, habrá que analizarlo, pero el transporte público, cuando se está pensando, por ejemplo, en cuándo, cómo y de qué manera se podría eventualmente volver a clases, pensemos que el retorno a clases son casi 3.600.000 alumnos, más todo el personal, casi 4 millones de personas que viajan en transporte público. Más del 50% de ellos lo hace en buses, no en automóviles particulares. Entonces, naturalmente, allí hay algo que mirar con mucha atención. ¿Qué va a pasar cuando se produzca eventualmente un regreso a este tipo de actividades? Si me dejas agregar algo, la mascarilla es fundamental, porque este contagio pasó en el comienzo de la pandemia, cuando todavía no todos usábamos mascarilla, por eso es tan fundamental la mascarilla. Pero hay otro tema que te quiero comentar, que es sobre la reinfección. Porque hay algunos casos que se han documentado sobre la reinfección, pero la OMS esta semana señaló que los casos de reinfección serían irrelevantes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿A qué se referiría? Porque hay muy pocos de ellos que están documentados y no hay información suficiente como para responder algunas preguntas que nos hacemos respecto a la reinfección. Pero sí, la doctora Claudia Saavedra nos respondió algunos cuestionamientos que lo veremos a continuación. En los casos que hasta ahora existe evidencia y que han sido reportados y que han sido seguidos, la enfermedad pareciera ser asintomática o más leve. Sin embargo, en todos estos casos se trata de personas distintas, de edades diferentes, incluso sexo distinto. Tampoco es una evidencia muy sólida con respecto a la respuesta de la reinfección. Podría ser que en Chile ocurriera exactamente lo mismo, que una persona pudiera adquirir una segunda infección que fuera asintomática y a lo mejor esa persona ni siquiera se va a enterar si es que no se hace un PCR. La reinfección no tendría que tener ninguna influencia sobre la vacuna. De hecho, en el caso de la influenza, uno se puede infectar varias veces, puede tener reinfecciones y no hay ninguna influencia con la vacuna que año a año tenemos que ponernos. Seguimos aprendiendo cada día del COVID-19, Iván. Nos ponemos todas las semanas al día contigo. Pascal, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Vamos con otras informaciones. Hace pocos minutos concluyó un consejo de gabinete encabezado por el presidente Piñera. Se dieron a conocer algunos lineamientos y también se habló de lo que se espera para este 11 de septiembre. Estamos con Valentina Reyes, que nos cuenta detalles. Valentina, ¿qué tal? Estamos ahí viendo precisamente, este Consejo de Gabinete partió a eso de las 6 de la tarde. Básicamente lo que se esperaba es una vocería para ver de qué manera se iban a aplicar los protocolos de seguridad en función de un nuevo aniversario que recuerda el 11 de septiembre, una jornada que usted sabe divide a los chilenos y que convoca normalmente movilizaciones. Precisamente asistieron los miembros del equipo político del presidente Piñera para dar cuenta de las medidas de seguridad que se han implementado para evitar desórdenes públicos, pero también, por supuesto, para garantizar que no sea un problema de carácter sanitario. Valentina Reyes, estamos contigo. Hola Iván, buenas noches. El gobierno en este Consejo de Gabinete definió los ejes hacia el futuro. El primero, fiestas patrias seguras, un llamado a la responsabilidad a la ciudadanía. Lo segundo, la reactivación económica del país. Y además los desafíos democráticos y electorales que vienen con el primer desafío, el plebiscito del 25 de octubre. Además, el ministro Víctor Pérez reafirmó que el gobierno impulsará proyectos de ley en materia de seguridad. Dijo el ministro, vamos a usar todos los elementos de la democracia para enfrentar a delincuentes que queman casas y disparan a jóvenes. Se aprovechó de preguntar aquí a las autoridades de gobierno por una nueva conmemoración del golpe de Estado. Son 47 años. El ministro del Interior dijo que el presidente va a entregar una reflexión y además señaló que cada uno tiene su opinión sobre la historia, que la historia no se puede cambiar, pero que el gobierno debe mirar a futuro. Escuchemos más del ministro del Interior, Víctor Pérez. Nosotros esperamos que este día sea un día de tranquilidad, un día de paz, que quienes se manifiestan lo hagan pacíficamente. El presidente tiene decidido dirigirse al país en esta fecha. Esperamos de que no haya ninguna necesidad de desplegar fuerzas policiales. Si alguien quiere transgredir la ley, si alguien quiere hacer desórdenes, sin duda nuestra obligación es enfrentarlo para que los chilenos y chilenas puedan vivir tranquilamente.
Hasta ahí entonces las declaraciones del ministro del Interior. Se espera que mañana viernes, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, conozcamos la reflexión del presidente Sebastián Piñera en este nuevo 11 de septiembre. Bien, Valentina, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. California, en Estados Unidos, está viviendo una de las temporadas de incendios más duras de su historia. Las llamas han arrasado con miles de hectáreas y han causado la muerte ya de una decena de personas. La emergencia ahora se extiende hasta los estados vecinos, Oregon y Washington. Imágenes que parecen haber salido de una película apocalíptica en la ciudad de San Francisco. La costa oeste de Estados Unidos está viviendo los peores incendios que han registrado en su historia. Casi 900.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego solo en California, un récord para ese estado. Se siente como el fin del mundo. Da bastante miedo. Miré hacia afuera y parecía el día del juicio final. Quiero decir, se puede decir que algo anda mal. Las altas temperaturas que se han registrado en el estado, además de los vientos de más de 80 kilómetros por hora, crearon una mezcla destructiva e incontrolable. Miles de bomberos trabajan intentando controlar los incendios que ya han destruido bosques, campos y pueblos. Pero según el Departamento de Bomberos de California, la temporada alta de incendios aún no ha comenzado. Los vientos erráticos básicamente empujan ese fuego en todas direcciones. Obviamente el calor récord que tuvimos durante el fin de semana lo seguimos teniendo. No solo California, Oregon y Washington también están viviendo devastaciones como nunca antes se habían visto en esos estados. La rapidez con la que se han movido las llamas se ha incrementado por lo que son los efectos del cambio climático, como la disminución de la temporada de precipitaciones, lo que ha llevado a generar terrenos más secos. Literalmente no tengo paciencia para las personas que niegan el cambio climático. Simplemente sigue siendo completamente inconsistente ese punto de vista con la realidad de los hechos que hoy estamos experimentando. Los incendios han obligado a la evacuación de miles de personas, desalojando terrenos más grandes que el área del Reino Unido. Muchos han vuelto a los lugares en los que solían estar sus casas, donde ahora solo hay cenizas. Alguien tocó la puerta y dijo que teníamos que ser evacuados. Tomé mis cosas y a mi perro y nos fuimos. El sheriff pasó diciendo, nivel 3, salgan, salgan. Agarré algunos papeles. Esto es todo lo que tengo. La ola de incendios sin precedentes que ha golpeado a la costa oeste de Estados Unidos desde mediados del mes pasado ya ha cobrado más de 10 vidas, ha destruido más de 3.000 estructuras y 1 millón de hectáreas de vegetación. Lo que debería ser un parque para la comunidad se está transformando en un foco de delincuencia e inseguridad. Los vecinos del llamado Cerro de las Escaleras en Puente Alto han sufrido robos y además han sido testigos de violentas riñas. Por eso están pidiendo ayuda para así rescatar este espacio verde. Se mueve rápido y en silencio, observa el interior de la casa, pone un pie, espera, afirma las 2 manos y lentamente traspasa la reja. Este ladrón ya ingresó por su botín. A un par de metros y ya de día, esta pelea se desata en Avenida México con San Carlos, comuna de Puente Alto. El denominador común de ambas escenas es que son contiguas al Cerro Mirador, también conocido como el Cerro de las Escaleras. Hay peleas, hay tomateras, hay fiestas y Carabineros no viene. Lo que desde el aire se ve como uno de los pocos puntos verdes de esta comuna se ha convertido en un basural, foco de delincuencia y drogas, alejando justamente a quienes deberían disfrutarlo, niños, deportistas, la familia completa. La gente arriba se juntan, toman, tiran fuegos artificiales, tiran un balazo, los niños se asustan. En la noche igual, los chiquillos se juntan arriba y hacen sus fiestas. Traen música, copete, droga. Una vez que oscurece el parque se llena una ronda policial y se mezcla los que se van rápidamente con los que se esconden intentando eludir a la policía. Pero es que me encantó ver a todos los cabros chicos correr. ¿Sabe qué? Yo dije, me voy a quedar aquí para que los carabineros, porque todos asustados. Pero lo que a ella le parece gracioso a Janet y a los vecinos de este sitio les significa angustia. Juegos infantiles en donde no pueden llevar a los niños por miedo a un vidrio roto o a un posible asalto. Ahí hay un de lata de cerveza, si no me equivoco, pero ayer limpiaron. Pero esto estaba lleno de latas de cerveza. Ve, mire, en un lugar de un juego de un niño.
el tema de la delincuencia y la gente que no coopera con la limpieza ha estado matando este lugar. Sí, todo el sector por acá ha habido asaltos, desde esquina ha habido asaltos, sí. Sí, en la noche hay problema. No, pero no tengo ni una... Un problema complejo agudizado por la cuarentena y el hacinamiento. Vecinos de clase media, de esfuerzo, ubicados en el corazón de esta comuna, pero entre medio de un foco de delincuencia. Son pocos los que se atreven a enfrentar a una cámara. El municipio sabe del problema y ante nuestra solicitud llega al parque, monitorea la limpieza encargada el día anterior tras la denuncia del Buenos Días a Todos. Además, se reúnen con Janet. ¿Qué tal? Aquí estamos con la señora Janet. ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo está? Ella no se ha quedado solo en el reclamo. Desde hace años postula junto a sus vecinos a financiamiento para así poder cerrar el parque y obtener seguridad. Pero le ha ido mal. Pero estamos postulando desde el año 2018 a un proyecto general para el cerro. Aquí vive muchísima gente, este es un sector de familias que salen a trabajar y que necesitan espacios comunes para poder compartir, para poder recrearse y obviamente tener una calidad de vida mejor, que es lo que nosotros como municipio aspiramos. Más carabineros, eso piden los vecinos. El municipio asegura que los va a ayudar para que al menos este tipo de situaciones no sean frecuentes. Sí, pero también por precaución a usted y a todos los vecinos, usted tiene que usar mascarilla y usted tiene que ir a buscarla. Sí, pero andan sin mascarilla, sin nada. ¿Ah? ¿Vamos a buscarla? Sí, es que yo me junto con él nomás. ¿Y qué van a hacer? Yo iba a tomar y fumamos un pitito con él. Que trabajo de noche yo. Trabajo de las 6 a las 12. Un parque mirador peligroso e inseguro de noche e incluso de día. Un pulmón verde que los vecinos esperan, de una vez por todas, rescatar para la comunidad. Éxito de sintonía y harta repercusión tuvo. Mírame lo que nunca te dije, junto a Paulina Salazar revisamos este segundo capítulo que esperamos para hoy día. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? También, pues felicitaciones además. Muchas gracias y prepárense para hoy día en la noche que viene un nuevo Mírame lo que nunca te dije. ¿De qué se trata? Y vuelvo a contarles, vamos a revisar hitos históricos porque la memoria es frágil de nuestra historia reciente. Vamos a escuchar versiones encontradas y si ellos quieren, si estos antagonistas quieren encontrarse, porque fíjense que muchos de ellos han querido siempre encontrarse, o porque tienen dudas, o porque quieren desahogarse, o porque quieren saber una verdad que no sabemos, están disponibles a conversar de frente con el otro. Hoy día el hito es algo que nos estremeció en la década de los 80, algo que no tenemos que olvidar, que fue el asesinato de este hombre, que era un líder sindical. ¿Por qué se puede querer matar por agentes del Estado, por agentes de la DINE, que era la Dirección de Inteligencia del Ejército, a un líder sindical? Porque se pensó que podía unir al movimiento de los trabajadores. Un articulador en su minuto a Tucapel Jiménez. En contra de la dictadura. Para no olvidar, un breve recuento para que vaya preparándose para lo que viene en la noche. El 25 de febrero de 1982 se ejecutó uno de los crímenes políticos más salvajes. Yo personalmente nunca pensé que lo iban a asesinar, a diferencia de lo que pensaba él. Porque, bueno, el cassette se lo refleja. Y a mi familia, a mis hijos queridos, el pelado, el jefe de hogar subrogante. Tucapel Jiménez Alfaro, el líder sindical asesinado, tenía un hijo, el que vimos en pantalla, Tucapel Jiménez Fuentes. Diputado. ¿Qué saben qué tuvo que hacer? Tuvo que salir al exilio porque su mamá estaba asustadísima porque pensaba que lo podían matar. Pero él volvió a Chile, ¿por qué? Porque quería verdad. Porque sin verdad no iba a poder descansar. Y Tucapel Jiménez, y vamos a entender hoy día en la noche algo preciso, para él hoy día, hasta ahora, la verdad es fundamental. Escuchen un adelantito de lo que viene hoy día. ¿Tú estarías dispuesto a reunirte con Carlos Herrera Jiménez? La persona que mató a tu papá. Si él me entrega información de otros casos, valía la pena. Esto es muy complejo porque Tucapel Jiménez hijo
ha estado siempre disponible, sí y solo sí le entregan información, porque él sabe la importancia de la verdad, a juntarse con el asesino de su padre. Él lo quiere con esas condiciones porque para él lo quiere porque es vital. Y hoy día en la noche vamos a ver si se dan esas condiciones para el encuentro. Y para terminar, hay un hijo más. Estaba el hijo del victimario, ¿cierto? O sea, estaba el hijo de la víctima, perdón. Tucapel Jiménez padre, Tucapel Jiménez hijo. Y estaba el hijo del victimario. Y mientras Tucapel Jiménez vivía una realidad en el exilio, había otro joven que no se enteraba todavía que su padre era un asesino, hasta que lo supo. Y hoy día vamos a ver qué pasa cuando uno es adulto y se entera, qué rol, qué decisión toma, qué conducta toma como ser humano frente a una verdad realmente estremecedora. Escuchen algunas de las palabras del hijo de Carlos Herrera Jiménez. Y todo el mundo hablaba del asesino. Se me fue derrumbando un poquito estos recuerdos y yo los tapaba con fantasías. Tuve un problema grande, el más importante de mi vida. Mi papá describió la muerte de don Tucapel Jiménez completa mirándome a la cara, porque yo le pedí. Iván, mírame lo que nunca te dijo. Quiere ser un programa valiente, que nos permita hablar de frente, que nos permita limpiar todos esos dolores que tenemos y enfrentar una nueva realidad, una propuesta novedosa que los invito a ver hoy día para que lo conversen en sus casas, véanlo la gente grande y los jóvenes para que se acuerden de quién era Tucapel Jiménez. Después de las noticias, mírame lo que nunca. ¿Sabes qué? Estaba pensando que es difícil estar en esos dos lados de la moneda porque ni el hijo de Tucapel Jiménez, ni el diputado, ni el hijo de Carlos Herrera eligió estar en ese lugar. Es el lugar que le tocó a la historia. Paulina, magnífico programa. Te esperamos hoy día después de las noticias. Gracias. Que estés muy bien. Vivienda, educación, trabajo, la situación de los chilenos y también de los extranjeros fueron parte del estudio Pobreza y Pandemia presentado esta mañana. 10 organizaciones sociales hicieron una radiografía a las precariedades que ha habido el país durante estos meses y presentaron 25 propuestas para hacer frente a estos problemas. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo acá? Como 2 meses. Esta es mi casa, pase nomás. Durante los últimos meses hemos sido testigos de la compleja realidad que vive la población más vulnerable en nuestro país. El surgimiento de nuevas tomas y campamentos, el desempleo, la carencia alimenticia, personas en situación de calle, chilenos y también extranjeros viviendo de manera precaria han sido parte de una postal que ha surgido con fuerza durante la pandemia. Acá hay un dilema ético. Cómo nos relacionamos, nos entendemos, empatizamos, solidarizamos en la construcción de un país más justo. Fue en esa línea que distintas organizaciones del mundo social entregaron esta mañana el estudio Pobreza y Pandemia, una investigación que enfatiza las precariedades de las zonas y grupos más vulnerables de la sociedad y que plantea propuestas en busca de un Chile más digno y más justo. Hay agua, no tenemos, bueno, luz gracias a Dios ya tengo, pero agua no tengo, pues a veces uno quiere darle la leche a los chiquillos y no tengo agua. ¿Cómo lo haces con eso? Me consigo a veces. Me consigo, si no, aquí mismo desde el rifo, los chicos abren los rifos y ahí saco agua. Daniela es una de las personas que durante esta pandemia ha llegado a vivir a un campamento o en su caso a una toma. Lleva 2 meses junto a sus hijos en esta improvisada mediagua en Cerrillos. Hasta aquí han llegado más de 1.500 familias en los últimos 60 días. Chilenos inmigrantes que en su mayoría quedaron desempleados, sin dinero para el arriendo y optaron por irse a una toma. 5 de cada 10 familias que se van a vivir a campamentos se dan por razones de índole económica o laboral. Esa población que se va a vivir en situación de hacinamiento y de campamento porque no puede seguir pagando sus respectivos arriendos, aumenta. Y eso se ha visto justamente en la tasa de familias ingresando a vivir en condiciones de campamento en prácticamente todo Chile. Un catastro realizado por Techo Chile en campamentos durante 2018 reflejó que al menos un 30% de las familias llega a estos asentamientos por el alto costo de los arriendos. Y según cifras de la Fundación Vivienda, más de 300.000 familias se encontraban viviendo de allegadas en 2019, una realidad que preocupa en pandemia. El estudio abordó 9 dimensiones entre las que destacan las problemáticas en torno a vivienda, educación, salud, empleo y migrantes. Son estos últimos quienes viven una situación de mayor vulnerabilidad y aquellos extranjeros que han llegado a Chile en el último año están en un panorama aún más complicado, asegura el informe.
Deben enfrentarse a altos costos en el arriendo, muchas veces deben acceder de manera informal a la vivienda o sencillamente le arrendan sin contrato, por lo tanto tienen una mayor inseguridad en esas condiciones de habitabilidad. A veces hacemos para el arriendo, a veces no hacemos para el arriendo, a veces que hacemos para comer, a veces no hacemos para comer y así nos toca vivir del día a día. En Arica cada vez es más común encontrarse con extranjeros sin trabajo, solicitando dinero en las esquinas o vendiendo lo que sea para generar algunos pesos. Y si ser extranjero en Chile no resulta fácil, lo es aún más difícil cuando se está indocumentado. No hay acceso a arriendo, no tienen acceso por su situación irregular a los bonos, que de una u otra forma es de gran bendición para cada uno, ¿no? Varios han terminado incluso viviendo en situación de calle, como Darío, este argentino a quien conocimos hace un par de semanas y quien hasta hace no mucho arrendaba una habitación, pero la pandemia lo dejó viviendo en esta carpa. Tenía varias cosas planeadas, tenía pensado ir comprándome las cosas del estudio de a poquito, irme a arrendar a otra pieza mejor, pero ahora no se puede planificar nada. Me da bronca porque venía bien el negocio. Por eso, desde el Hogar de Cristo y a través de este estudio, plantean una mirada más global de esta problemática. Actualmente tú miras a las personas en situación de calle y ¿qué es lo que ves? La responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. Eso es un error fundamental. Desarrollo Social tiene una responsabilidad primaria, pero también la tiene el Ministerio de Salud Pública, la tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de manera clave, fundamental, el Ministerio del Trabajo, aquí la tiene el Ministerio de Justicia, la tiene el Ministerio de Educación. Proponen el trabajo en conjunto de ministerios en torno a políticas públicas que apunten a mejorar la calidad de vida de quienes hoy están en situación de calle. En cuanto al problema de vivienda, el estudio plantea al menos 3 propuestas que considera esenciales. Acceso mediante el arriendo para la población más vulnerable a espacios de vivienda dignos. La posibilidad de tener cuarentenas a nivel de barrio, medidas directas de apoyo en insumos básicos, en subsidios, en bonos o en alimentación. El estudio plantea al menos 25 propuestas para afrontar las problemáticas más graves que afectan a los grupos más vulnerables de la sociedad. En el caso de los migrantes, propone un registro humanitario temporal y extraordinario durante la pandemia. Que permita a las personas en situación de irregularidad acceder a los beneficios estatales, a través, por ejemplo, con su número de pasaporte. Además, promueve flexibilizar los requisitos de arriendo para indocumentados y generar más recursos estatales para ONGs que trabajen con esta población. Estas son solo algunas de las propuestas para hacer frente a una cruda realidad que ha sacado a relucir la pandemia. Un Chile oculto que hoy nos enrostra la pobreza en la que viven miles de chilenos y también extranjeros. Les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a los deportes con Pedro Carcuro. No pagaremos ni un euro por Arturo Vidal. Se complicó el negocio entre el Inter de Milán y el Barcelona de Arturo Vidal. Las negociaciones están frenadas. ¿Por qué? Porque el Barcelona pretende cobrar algo por el pase de Arturo Vidal. Y en el Inter dicen, no vamos a pagar ni un solo peso al Barcelona. Entre catalanes y milaneses va a ser dura la pelea, pero yo creo que Arturo se va al Inter de todas maneras. En la prensa europea lo dan por hecho como el nuevo refuerzo del Inter de Milán. El Barcelona le da la carta de libertad a Vidal. Vidal va como agente libre. Vidal se irá gratis. Tenía las maletas armadas, el avión listo, todo para llegar a Milán. El arribo del rey Arturo al Inter era inminente, pero este jueves una noticia sacudió al fútbol europeo. No pagaremos ni un euro por Arturo Vidal.
Eso le habría dicho el club lombardo al Barcelona, y es que la exigencia del Barcelona de cobrar una compensación económica por Arturo Vidal, ya sea en variables, no está siendo aceptada por el club italiano. La dirigencia azulgrana estaría solicitando al Inter una compensación simbólica por Arturo Vidal, es decir, ahora no quiere ceder gratis al King, y a eso hay que sumar que Vidal se mantiene firme en su idea de cobrar el año pendiente que tiene con el club. Así se abre la opción de que Vidal se quede en Barcelona, pero después de que Ronald Koeman le dijera que no está en los planes y luego de estas declaraciones. Un primer equipo de que yo pienso que es el mejor equipo del mundo no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. Ya el ADN está quedando atrás. La interrogante es ¿qué tan agradable sería la estadía de Vidal en Cataluña? Una negociación enfriada, un traspaso casi cerrado que ahora toma un giro inesperado que alarga la teleserie del Rey Arturo. El calcio italiano, la Serie A, comienza el 19 de septiembre, pero ya se está jugando la Liga Francesa, fecha 2, y un golpe a la cátedra. El Lens, un equipo de mitad de tabla, le ha ganado por 1-0 al Paris Saint-Germain, con gol de Ganago, el camerunés. Locura de los hinchas del Lens, porque este equipo fue local frente al campeón imbatible, frente al Paris Saint-Germain. Un error del portero Bulcá y el gol de los dueños de casa. Y en Brasil, campañón de Mauricio Isla. El chileno triunfa con el Flamengo, que le ganó al Fluminense en el clásico carioca por 2-1. Felipe Luis anotó el primero para el Fla. Este es el famoso clásico Fla-Flu, así se llama. Después Gabigol convirtió el segundo tanto para el equipo de Flamengo, el más popular de Brasil, donde juega el chileno, el seleccionado nacional Mauricio Isla. El descuento fue de Digão para el Flu. Ahí está, de cabeza. A los 83 fue reemplazado el chileno que hace campaña. Y en Colo-Colo siguen los problemas porque el equipo albo tiene el peor arranque de campeonato en 32 años luego de perder contra O'Higgins. Daniel Morón, el portero de la Copa Libertadores, ¿se acuerdan? Un histórico del club. Analiza este momento colocolino y se piensa, ojo, antes de ir a la nota del presente turbulento, que el próximo fin de semana ya no dirija Jara, sino que a lo mejor sería otro interino, Luis Mena, el mítico defensa central. Final del partido, algo vergonzoso lo de Colo-Colo hoy. Una crisis colocolina que quedará en la historia. Hoy hicimos un muy mal partido. 8 puntos en 10 partidos, el peor arranque de torneo para los albos en los últimos 32 años. El archivo nos lleva a 1988. Estos momentos se pueden capear. Un inicio de temporada peor que el de este año. 10 partidos disputaron sin victorias. La primera llegó en la fecha número 11 contra la U. Son comparables en los malos inicios. La posibilidad de descender, por ejemplo. No creo que sea el pensamiento en este momento de los jugadores de Colo-Colo ni de nosotros los hinchas. Lo cierto es que el Cacique levantó, clasificó a Copa Libertadores a través de la liguilla y ganó la Copa Chile. Es una felicidad que a veces es muy difícil transmitírsela a la gente o decírsela a la gente, ¿no? Hay que dejar las ambiciones personales en pos de buscar el objetivo de equipo. La pandemia pasó la cuenta a Colo-Colo, conflictos entre plantel y dirigencia, términos de vínculos laborales. Es muy poquito para que sea una excusa ese tema. Sin violencia, Colo-Colo sin violencia. Por un fútbol sin violencia, Colo-Colo sin violencia. Hinchas del Cacique llegaron al Estadio Monumental a protestar por la situación de Leo Valencia. No quisiéramos que esto se viviera no solamente en Colo-Colo, sino en ninguna parte. Obviamente que la situación de un compañero puede preocupar. La institución seguramente tiene que tomar alguna actitud sobre este tema. Mientras la dirigencia apura el plan para atraer a Gustavo Quinteros. El hilo se corta más
por lo más delgado. Mientras yo estuve en el directorio era uno de los hombres que habíamos elegido. Contestándote la pregunta, sí me gusta Gustavo Quintero. Colo-Colo mueve fichas para espantar fantasmas del pasado. Y al de la B. Tiempos movidos en Pedrero. El Chupete Suazo. El gran centrodelantero que alguna vez jugara en Colo-Colo, el amigo del profe Bonini. ¿Se acuerdan? Volvió a anotar en primera división después de 5 años. Jugando hoy por La Serena frente a Audax, empató transitoriamente para la visita, para los serenenses, perdió luego porque ganó Audax por 2-1. Pero es un acontecimiento lo que ha ocurrido con Suazo. La palabra gol parece su apellido, un concepto ligado a toda la carrera de Humberto Suazo Pontigo. Chupete de frente, Chupete deja atrás al primero, deja atrás al segundo. ¡Chupete! ¡Golazo! ¡Golazo! En Monterrey sigue siendo uno de los grandes ídolos de su historia. Con los Rayados ganó 2 títulos. Tiene Chupete Suazo, tiene Chupete, lo puede hacer, lo puede hacer. El gol de la final, el gol de la final. ¡Gol! Este 2020 Chupete retornó a la primera división tras su último paso en Colo-Colo en 2015 y este jueves volvió a anotar en el fútbol de honor de Chile tras 5 años. ¡Le va a pegar! ¡Gol, gol, 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 Chupete! ¡Gol! ¡Humberto el de los goles! ¡Humberto el de Suazo! Él refleja el trabajo que hacen todos. Él refleja la intensidad que queremos buscar y, como tú mencionaste, el compromiso. Un gol que tiene a Suazo más vigente que nunca y que recuerda a ese hombre de los goles hermosos. Goleador del mundo en 2006, Colo-Colo se vio beneficiado. El mencionado Monterrey y hasta en Europa presenciaron sus goles cuando jugó en Zaragoza en 2010. Centro de Gaby, peligroso, tanto que marca el segundo. El Chupete Suazo, gol. El hecho de que hoy día convierta a Humberto pasa a segundo plano para el equipo y para él también, porque aquí lo importante termina siendo el equipo. Humberto lo sabe y así lo está demostrando partido a partido. El hombre venido del planeta gol con la Roja sumó 21 goles. Chupete sigue activo y demuestra que la edad a veces es simplemente un número. ¡Chupete goleador! ¡Chupete goleador! ¡Chupete goleador! Ya volvemos con 24 horas. Gran estrella del fútbol femenino, Yuki Nagasato, hará historia. Campeona del mundo el 2011 y medallista olímpica en el 2012 en Londres, va a jugar en un equipo masculina de la liga japonesa. Hola, soy Yuki Nagasato, soy mediocampista y partí jugando a los 12 años. Yuki se cansó de ganar todo con la selección de Japón. Campeona del mundo el 2011 y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Brilló en Alemania y Estados Unidos y desde hace un tiempo en Australia. Pero le faltaba algo más para agigantar su leyenda en el fútbol del sol naciente. Nagasato hará historia al convertirse en la primera mujer en fichar y jugar por el Hayabusa 11, equipo masculino de su barrio natal. No quiero perder mi oportunidad de jugar al fútbol y reír. Quiero dar lo mejor de mí. Es mi sentimiento. Pongo mi corazón para seguir aprendiendo muchas cosas en mi vida. Será el rostro y figura del lanzamiento de la nueva Federación del Fútbol Mixto que pretende crearse en Japón. Tras ser recibida por el capitán de su nuevo equipo y el alcalde de su ciudad, posó con su nueva camiseta y su eterno número 17. Allí, además, se encontrará con Genki, su hermano mayor, donde juntos podrán vibrar con su pasión, el fútbol. Es suizo, tiene 22 años y ha ganado hoy la etapa más larga del Tour. Más de 5 horas arriba de la bicicleta. Se trata del chico Mark Hirschi, un fenómeno, todo un hallazgo. Hubo
218 kilómetros de frenética competencia en los últimos 30. Se arrancó este muchacho, Hirschi, y ha ganado en la competencia de hoy, etapa número 12 de ganar el US Open. Thiem se ha instalado en las semifinales, 6-1, 6-2, 6-4. Ahora el número 3 del mundo juega con el ruso Medvedev en semifinales, en un partido que se dice que es una final anticipada, el 3 y el 5 del mundo frente a frente. Estamos terminando la información deportiva y yo les cuento que en un par de minutos sigue Iván Núñez con ustedes. Gracias. Ya estamos de regreso con las noticias. Fíjese que acá hace un mes de que se conociera el caso del bebé fallecido que fue entregado por error a otra familia en el hospital de Quillota. Hoy finalmente se concretó su exhumación. Esta diligencia busca determinar la identidad a través de un examen de ADN. Las familias afectadas denunciaron acciones legales en contra de los responsables. Con pesar, esta joven pareja observa el lugar que cobijó al pequeño Matías estas últimas semanas. Su hijo, de 7 meses y medio de gestación, fue sepultado por error por otra familia que recibió los restos. Ha pasado casi un mes desde su muerte y sus padres aún no pueden tener su cuerpo de vuelta. Viajaron desde La Ligua para participar del doloroso proceso de exhumación. Ganas de, no sé, de poder tirarse al hoyo, abrazar la tierra, sentir que estoy abrazando algo de mi hijo, o abrazar la urna, porque a mi hijo no lo pude abrazar. Estamos bien por el tema de que ya sacaron nuestro hijo de aquí donde estaba y pucha, yo estoy feliz por ese lado, porque ya sabemos dónde está y que pronto lo vamos a tener. A mediados de agosto, ambas familias fueron notificadas del grave error. Matías fue entregado en el Hospital San Martín de Quillota a esta joven. Ella lo sepultó creyendo que estaba despidiendo a sus gemelos, Gerald y Sebastián, pero los cuerpos de sus bebés nunca salieron del servicio médico legal. Terrible, si yo quería puro que me entregara al niño para enterrarlo en el terreno de ellos y ir a verlo. Ahora están a la espera de confirmación de las muestras de ADN para finalmente enterrarlos. Dijeron que tenían que esperar 5 días del día lunes pasado y ahora tengo que esperar 5 días más. Estamos a la espera de que el hospital de Quillota proceda a tomarle muestras biológicas a efectos de proceder a la entrega a la madre. Investigación penal que busca dar tranquilidad a estas familias, mientras el hospital continúa con el sumario y auditoría con los que se busca mejorar los protocolos y determinar responsabilidades administrativas. El día de hoy materializamos la exhumación de uno de ellos con la finalidad de que sea el servicio médico legal, a través de una prueba científica, que determine de manera correcta y certera la maternidad de ambos. Procesos sin concluir, duelos que permanecen abiertos tras uno de los momentos más dolorosos para todo padre. Y es que tras afrontar la triste pérdida de sus pequeños hijos, ahora estos siguen sufriendo las consecuencias de un garrafal error cometido por terceros. Señalar que el sumario administrativo que se está realizando está dentro de los plazos y la auditoría del Servicio de Salud también está en proceso. Negligencia que cruzó sus vidas para siempre y que los mantiene con una herida abierta, exigiendo juntos justicia para Gerald, Matías y Sebastián. ...24horas.cl. Atención con lo siguiente, porque a partir de la madrugada de este viernes 11 de septiembre, 10 comunas del país van a retroceder a cuarentena, mientras que otras avanzan a la etapa de transición. Para conocer la situación de tu comuna, puedes ingresar a la sección 24 Data de nuestro portal 24horas.cl y ahí revisar todas las disposiciones del Ministerio de Salud en el marco de esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Bien, pues estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es que permanezcan en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Mírame lo que nunca te dije. No se lo pierda, que tenga